El borde posterior de la polio es macetero, que va a envolver al músculo macetero. Borde posterior del músculo macetero. Borde posterior de la zona ascendente de la mandíbula. Y por abajo, borde posterior también del periodo interno. Y por arriba, el borde posterior de la aponeurosis interptericular. Y la aponeurosis interptericular en la parte posterior es gruesita. Y recibe el nombre de ligamento externo maxilar. Pared anterior. Ahora, la pared posterior es esta. Como es así, ya hemos visto la pared anterior. Pero lo más importante de la pared anterior, a ver aquí, en esta parte, presenta un ojar, la pared anterior. ¿Cómo se llama ese ojar? Ese ojar retrocondilo. Se encuentra aquí, miren, en esta parte. La aponeurosis interpteroidea, más exactamente el ligamento maxilar, forma con el cuello del cóndilo así, un espacio triangular llamado ojar retrocondilo. Y el ojar retrocondilo está en la pared anterior de la celda paroxínica. Así es el ojar. Y este ojar retrocondilo va a comunicar la celda parotidia con la región pterigomaxilar. O sea, el ojar retrocondilo se encuentra y va a formar el ojalito entre el cuello del cóndilo de la mandíbula y el ligamento esplenomaxilar o la aponeurosis interptericoidea. Por ese ojar va a pasar el nervio auriculotemporal, va a pasar la vena maxilar interna y por debajo de la vena la arteria maxilar interna. ¿En qué pared se encuentra el ojar retrocondilo? En la pared anterior. ¿Qué estructuras pasan por la base retrocondilo? Nervio auriculotemporal, vena maxilar interna, arteria maxilar interna. Pared posterior es esta, de la célula parotídica, abriendo de fuera hacia adentro. ¿Qué vemos? Vemos al músculo externo plenomastoideo. Pero, ¿qué parte del externo plenomastoideo forma parte de la pared posterior? Esta. El borde anterior, el borde anterior del músculo externo plenomastoideo forma parte de la pared posterior. Vamos yendo más allá adentro, vamos a encontrar el músculo digástrico. Se llama digástrico porque presenta dos vientres, fíjense. Aquí está el vientre anterior, tendón intermedio del digástrico y vientre posterior. Entonces, ¿cuál de los vientres forma parte de la pared posterior de la celda parotidiana? El vientre posterior, correcto. Bien, seguimos avanzando de fuera hacia adentro y vamos a encontrar este músculo. Aquí está el grueso, ese músculo es delgado, encontramos por dentro el músculo, a ver, que va de la fosa tiroides al hueso tiroides. ¿Qué músculo será? Si va de la fosa tiroides al hueso tiroides. El músculo estiloideo. Está por dentro del vientre posterior del digástrico. El estiloideo es delgadito. Parece que tuvieran la misma contextura. Muy bien, pared posterior. Ahora, la pared externa, aquí se ve o no se ve. No se ve porque está hacia afuera. Correcto, se están orientando bien. Ya, ahí está. Pared externa, fíjense.
Se ha hecho la disección de este encabado. Bueno, esto es un dibujo. La pared externa tiene cuatro capítulos, cuatro planos. Fíjense, el primer plano es esto, la piel. La piel. Seguimos trabajando de fuera hacia adentro, de fuera así, de fuera hacia adentro. Por dentro de la piel vamos a encontrar grasa, o sea, panículo adiposo. ¿Bien? Panículo adiposo. Esto es la piel. Ya. Por dentro de la piel vamos a encontrar panículo adiposo. Ya. Y por dentro del panículo adiposo vamos a encontrar tejido celular laxo. Tejido celular laxo subcutáneo. Por debajo del panículo adiposo, o sea, por dentro. Se puede decir también por debajo, porque está por debajo, fíjense, del panículo adiposo. Pero legalmente así, porque estamos trabajando de fuera hacia adentro. Muy bien. Y en este tejido celular vamos a encontrar ganglios linfáticos superficiales. Ganglios linfáticos superficiales. Seguimos trabajando por dentro, llegamos al cuarto plano. Esto es la aponeurosis cervical superficial. La aponeurosis cervical superficial es una membrana fibrosa que va a envolver al músculo esternocleidomastoideo que han visto hace rato. Luego por delante esa aponeurosis se une y va a tapizar por fuera a la glándula parótida. Muy bien. Pared externa de la celda parótida. Piel, panículo adiposo, tejido celular laxo subcutáneo y aponeurosis cervical superficial. 4 capítulos de plano superficial. O sea, hemos visto las 3 paredes. Fíjense, la celda parotidia tiene 3 bordes, como tiene 3 paredes, tiene 3 bordes, fíjense. Este es el borde posterior de la celda parótida, constituido por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. ¿Qué borde será de la celda parótida? El borde anterior. Entonces, el borde anterior corresponde, fíjense, al borde posterior de la rama ascendente de la mandíbula. Pero este borde a veces sobrepasa el borde posterior de la región ascendente. El borde interno está al fondo, como es así la celda. Fíjense, aquí están sus bordes. Es así. Borde anterior, borde posterior, y esto es el borde interno, está al fondo. Está aquí al fondo. Aquí no se ve el ligamento estilomaxilar. No se confundan con esférico. El estilo maxilar, ¿verdad? De la fosa estiloides al ángulo de la mandíbula. Pero y esto por dentro. El borde interno está entre la pared anterior y la pared posterior de la celda parótida. Fíjense.
Ahora, el extremo superior o base superior está constituido, fíjense, o forma la articulación temporomandibular, la parte posterior y el orificio, o sea, el orificio de entrada del conducto auditivo externo. Bien, la base inferior se extiende así. Bien, se extiende, fíjense, corresponde al tabique intermaxiloparótido. Es el tabique, es una membrana fibrosa que se va a extender del borde anterior del esternocleidomastoideo al ángulo de la mandíbula. Entonces, hemos visto que el continente o el contenido. Continente, correcto, el continente. O sea, las paredes de la celda carótida. Pared anterior, pared posterior, pared externa, sus bordes, borde anterior, borde posterior, borde interno, su base, base superior, base inferior, o extremo superior, extremo inferior. Continente, o sea, las paredes. Ahora, el contenido se refiere a las estructuras que se encuentran dentro de la celda parótida. Un ejemplo, por ejemplo, sería el techo, el piso, todo sería la celda parótida, las paredes. Y el contenido serían nosotros, la pizarra, el esqueleto, ustedes, los vamos. Contenido. Bien, como contenido tenemos esta glándula. ¿Qué glándula es esta? Correcto. La glándula parótida es una glándula salivar, una glándula de secreción externa o interna. Elabora esta glándula saliva, ya, y es una glándula de secreción externa o interna. Externa, correcto. ¿Por qué externa? Porque el producto de elaboración de esta glándula lo va a vertir a la cavidad bucal, por eso externa. Cuando una glándula elabora su hormona y lo vierte al torrente sanguíneo y es de secreción interna. Sin embargo, la parótida es una glándula salivar de secreción externa. Ya, contenido, fíjense, la glándula parótida. La glándula parótida es de color gris amarillento, en el fíjense, y presentará la glándula parótida paredes o caras. Caras. Como la celda parótida es prismática triangular, entonces la glándula parótida se adapta a las paredes. Por lo tanto, tiene cara externa, cara anterior, cara posterior. Fíjense la glándula parótida. Su producto de elaboración, que es la saliva, lo vierte por el conducto de Nicolás Steno, gran anatomista. Su nombre de ese conducto es conducto parótido. Conducto parótido. El conducto parótido va, que no se ve, va a ir hacia adelante, va a pasar por fuera del músculo macetero, más exactamente en el espesor de la aponeurosis macetérica, va a llegar al borde anterior del masete, se va a dirigir hacia adentro, fíjense, o sea, se va a colar por delante del macetero, luego va a contornear, aquí hay una masa adiposa llamada bola adiposa, va a contornear el conducto de Nicolás Steno, el conducto parótido, a la bola adiposa, por delante del macetero y por
dentro de los músculos cigomáticos hay un pelotón adiposo. ¿Cómo creen que se llama ese pelotón? Correcto, la bola adiposa de Bich. El conducto de Nicolás Sternum va a contornear la bola adiposa de Bich. ¿Ya? Va a atravesar y va a desembocar en la cara interna de la mejilla. En la cara interna de la mejilla. Ahí desemboca el conducto de Nicolás Sternum o conducto parótido. Llevando ¿qué? ¿Qué lleva en su interior? El conducto parótido. Saliva, correcto. Entonces la saliva va a botar, va a desembocar ahí, que este es el orificio de desembocadura en la cara interna de la mejilla, más exactamente al frente del cuello del primer o segundo molar superior del lado correspondiente. Ya, muy bien. La glándula parótida elabora saliva. Pero ¿qué nervio le da inervación vegetativa secretora para que produzca saliva? Es el nervio del gusto. ¿Cuál es el nervio del gusto? Es el noveno par craneal. ¿Cuál es el noveno par? El nervio gloso faríngeo, nervio del gusto. Bien. Este nervio del gusto, o sea, el gloso faríngeo, va a dar un zamito, el zamito timpánico. Y de ese zamito timpánico va a dar origen al nervio. Tomen en cuenta este nervio petroso profundo, correcto, petroso profundo menor. Este nervio le va a dar inervación vegetativa secretora a esta glándula, para que esta glándula elabore saliva. Es el nervio petroso profundo menor, rama del glosofaríngeo. Pero el petroso profundo menor, como es delgado, va a llegar hasta la parótida en el espesor del nervio auriculotemporal. El nervio auriculotemporal no da inervación vegetativa secretora, da el nervio petroso profundo menor. Petroso profundo menor, rama del nervio glosofaríngeo. A ver, ¿cómo se ubica este conducto? ¿Cómo ubicamos nosotros este conducto? La dirección del conducto de Nicolás Sternum o conducto parótido se traza una línea del trago, esta parte triangular que está en la cara externa del pabellón de la oreja, y del trago al borde inferior del ala de la nariz, del trago al borde inferior del ala de la nariz. Según Zubier Dermes, para ubicar. Ya. Otro, según Testi, otro gran anatomista, Testi Jacob, fíjense, para ubicar al conducto de Sternum o conducto parótido, traza una línea. Conocen el lóbulo de la oreja, del borde inferior del lóbulo de la oreja, borde inferior del lóbulo de la oreja, ¿ya? Al borde inferior del ala de la nariz, al borde inferior
ala de la nariz. Conoce el ala de la nariz. Por el interior. Hay otra técnica. Este anatomistas romanos, para ubicar el conducto de Nicolás Esteno, hace el siguiente trazo. Conocen la concha, es la concha. Cada estela del pabellón de la oreja, la parte más, así, más ancha, esto es la concha. Y aquí hay una pequeña escotadura, la escotadura de la concha. Romanos traza del borde inferior de la concha, borde inferior de la concha, fíjense, a la parte media del labio superior. Esto es el labio superior, a la parte media. A la parte media del labio superior. Fíjense. Ahora, haciendo, uno siempre hace, ¿no? Investiga. El quien habla, hemos hecho varias disecciones y nunca nos ha fallado para ubicar el conducto de Nicolás Esteno. Y van a ver los del grupo. Tenemos en todos los trabajos el conducto. Y el que ha dado más asustado, o sea, el que estaba más próximo es Romanos. Con esa técnica se encuentra 100% la dirección del conducto de Nicolás Esteno o conducto parotino. Y los repartos anatómicos del borde inferior de la concha, un trazo a la parte media del labio superior. Jouvier dice de trago al borde inferior del labio. Al llegar sí para la parte ya muy bien. ¿Qué más? Como contenido, fíjense. Vamos a encontrar, ya les dije también, el conducto parotino. Vamos a encontrar esta vena, la vena yugular externa. La vena yugular externa van a ser en el espesor de la glándula parótida. Fíjense, de la reunión de dos venas, la vena temporal superficial y la vena maxilar interna, que no se ve aquí. Fíjense. O sea, la vena yugular externa se encuentra como contenido. Sus venas de origen, la temporal superficial y la vena maxilar interna, también. Ahí se origina la vena yugular externa. Luego se encuentra la vena comunicante intraparotidia. Se llama intraparotidia porque esa vena se va a unir con la vena facial. Fíjense. ¿Qué más se encuentra como contenido? La vena carótida externa. Hay una arteria que no se ve, pero que se ve aquí. La arteria carótida externa. La vena yugular externa la usamos, digamos, no la usamos, sino que va recogiendo. Las venas llevan sangre o recogen. ¿Qué dicen? Recogen. Las arterias están llevando la sangre a presión. Sin embargo, las venas están recogiendo. Muy bien. Tenemos la vena comunicante intraparotidia, la vena carótida externa. Fíjense, contenido. ¿Qué más se encuentra como contenido? Aquí no se ve, pero se encuentra la arteria carótida externa. La arteria carótida externa. Está por dentro de la vena yugular externa. La arteria carótida
carótida externa, en el espesor de la glándula parótida, va a dar sus ramos terminales, va a dar porque está llevando la sangre hasta los tejidos, a todos los tejidos. Las arterias llevan sangre oxigenada. Fíjense, la arteria carótida externa va a dar ramas terminales, la temporal superficial y la maxilar interna. Entonces, la arteria temporal superficial es una estructura que se encuentra como contenido. La vena, la arteria maxilar interna también como contenido. Fíjense. La carótida externa, la arteria, aquí va a dar una rama colateral. La arteria auricular posterior. Entonces, la arteria auricular posterior también se encuentra como contenido en la celda parótida. Luego se va a encontrar ramitos parótidos de la arteria carótida externa. ¿Qué más? Vamos a ver, fíjense, el nervio de Charles B. ¿Cuál es el nervio de Charles B? Correcto, es el nervio facial o séptimo par craneal. Fíjense, el nervio facial, ¿se acuerdan? Sale de su depósito intrapetroso, luego de realizar su depósito por el espesor del peñasco, el nervio facial, ¿ya? Sale por el agujero espiromastoideo, penetra a la célula parotidia y camina, hace su recorrido por el espesor de la glándula parótida. Llega, fíjense, a la cara externa de la vena yugular externa, el nervio facial, y ahí va a dar sus dos ramos terminales, la temporofacial y la cervicofacial. Fíjense, el nervio facial, ya. Ahora, el nervio facial en su parte media va a dar un ramo más o menos grueso, ¿ya? Y que se va a nostomosar con el temporofacial y cervicofacial, es este. Y va a formar la famosa pata de ganso. Esto parece una patita, ¿no? Fíjense, pata de ganso. De las aves, de las gallinas, gallos, palomas, hacer uno de esos patitas, tres adelante y uno atrás. Justo, ¿eh? Uno, dos, tres adelante y uno atrás. Esa es la pata de ganso. La pata de ganso. Ya, muy bien. ¿Qué más se encuentra? ¿Qué nervio más se encuentra como contenido de la celda parótida? El nervio auriculotemporal. El nervio auriculotemporal es un ramo del nervio maxilar inferior del pie. También se encuentra, pero en el espesor del nervio auriculotemporal se encuentra el ramito petroso profundo menor, que le va a dar inervación vegetativa secretora a la glándula parótida. También se encuentra como contenido varios ramitos del ramo auricular, que va a venir así, el plexo cervical superficial, y ramitos parótidos. ¿Qué más se encuentra como contenido de la celda parótida? Ganglios linfáticos parotídeos profundos, 2 o 3 ganglios. Muy bien, eso es el contenido, o sea, las estructuras que se encuentran como contenido de la celda parótida. Glándula parótida, conducto del lipolás externo. Ahora, esta glándula parótida emite 4 prolongaciones, 2 posteriores, 1 anterior. Se encuentra la vena yugular externa, los ramas de origen de esta vena, la vena temporal superficial, la vena maxilar interna, la vena comunicante intraparotidia, la vena carótida externa, fíjense. Ya, se encuentra como contenido la arteria carótida
Las ramas terminales de la arteria carótida externa, la temporal superficial y la maxila interna, la arteria auricular posterior. Usamos parotidios, fíjense, que va a emitir la arteria carótida externa. Y en contenido, vale, ahora usted tiene que reconozca en el examen que una de las siguientes actividades se encuentra como contenido de la célula parotidia. Muy bien. A ver, aquí se encuentra el hueso cigomático o hueso malar. Aquí está el boño, más o menos. Aquí se encuentra el ángulo de la mandíbula. Aquí está el cuerpo tubular interior de la mandíbula. Aquí se encuentra la región massetera. Fíjense, región massetera. A los lados de la cara. Los límites de la región massetera. Fíjense. Por arriba el arco cigomático. Este músculo massetero, ubíquense. Esta es la rama ascendente de la mandíbula. Límites de la región massetera. Por arriba el arco cigomático. ¿Dónde es el arco cigomático? Esa parte del hueso cigomático más. Es la fosa cigomática del temporal del hueso. Ya. Límites de la región massetera. Por arriba el arco cigomático. Por abajo el borde inferior, fíjense, de la rama ascendente y parte del cuerpo. Por delante el borde de qué músculo? Correcto. Es el músculo massetero. Por delante, límites de la región massetérica, el borde anterior del músculo massetero. Y esto es el límite posterior, o sea, el borde posterior de la rama ascendente de la mandíbula o maxilar inferior. Corresponde al borde posterior, ¿no? Al límite posterior de la región massetera. A ver, repasando sus límites, por arriba el arco cigomático, por abajo el ángulo y el borde inferior de la rama ascendente y parte ya. Por delante el borde anterior del músculo massetero y por detrás el borde posterior de la rama ascendente. Esos son los límites. Situación. Es la región massetérica. Se encuentra situado, fíjense, por debajo. Es la región temporal. Se encuentra situado, fíjense, por debajo de la región temporal. Aquí hay otra región. ¿Han visto ustedes? ¿Qué región está aquí? Genial. Ya, por detrás de la región genial. Correcto. Y por delante de la región que hemos visto. Por delante de la región parotidia. La región massetérica. Situación, son situación. Los límites es justamente dónde está aquel hueco. Ya. Ahora si trabajamos la región massetérica, vamos a ver que en esta región vamos a ver 4 planos en la región massetérica. El primer plano, yendo de fuera hacia adentro, es el plano superficial. La región massetérica, fíjense, este músculo massetero, este goño en el ángulo de la mandíbula.
primer plano de la región macetera, porque presenta 4 planos. Ya. Primer plano es el plano superficial. El plano superficial está constituido, fíjense, por la piel. Ya. Piel después adentro, por dentro de la piel, vamos a encontrar panículo adiposo, o sea, un poco de grasa. ¿Sí? Fíjense, piel, panículo adiposo. Dentro del panículo adiposo, porque estamos llenos de cueras adentro, vamos a encontrar una fase. Fases como aponerosa, pero más delgadita. La fase superficial. La fase superficial por arriba se va a continuar con una aponerosis grande. Por abajo, la fase superficial va a envolver a un músculo, al músculo cutáneo del cuello. Y también va a envolver la fase superficial al músculo cisorio de Santorini. Fase superficial. Ahora, por dentro de la fase superficial, ya vamos a encontrar el tejido celular subcutáneo. Tejido celular subcutáneo. El tejido celular subcutáneo, fíjense, se encuentra por dentro de la fase superficial. En el tejido celular subcutáneo vamos a encontrar estructuras. ¿Qué estructuras? La arteria transversal de la cara. Vamos a encontrar las ramas terminales del nervio facial. ¿Cuáles son las ramas terminales del nervio facial? Correcto. Temporofacial, temporofacial y cervicofacial. Están en el plano superficial, más exactamente en el tejido celular subcutáneo. Luego vamos a encontrar la vena en el ángulo anterior. Aquí vamos a encontrar a la vena facial. Aquí no se ve. Vamos a encontrar aquí a la arteria facial. Pero la arteria facial no llega a la región macetera, sino pasa por el ángulo anterior, un poquito por delante, miren, la arteria facial. Y va a dar, fíjense, un ramito. Y ahí este ramito va a llegar la parte inferior del músculo macetero. Ramitos macetéricos de la arteria facial. Ahora, la vena facial se encuentra por detrás de la arteria, en el ángulo anterior. La vena sí, hace su recorrido por el plano superficial, más exactamente por el tejido celular subcutáneo. Va a recoger la sangre de la parte inferior del músculo macetero. Plano superficial. Segundo plano de la región macetérica. Fíjense, aquí hay un poquito. Este músculo macetero, un poquito. Como esto, fíjense, este músculo temporal está recubierta por la aponerosis temporal. El segundo plano de la región macetérica corresponde a la aponerosis macetérica. La aponerosis macetérica es una membrana fibrosa que va a envolver por fuera al músculo macetero. Y la aponerosis macetérica, ¿dónde se inserta? ¿Dónde se adhiere? ¿Dónde se adhiere? Aquí, en el arco cigomático. ¿Pero en qué parte del arco cigomático? Aquí en la cara externa del arco cigomático. Por arriba la aponerosis macetérica. Por delante, donde se inserta, contornea al músculo macetero, se va a insertar
en la rama ascendente de la mandíbula. Esa es la rama ascendente. ¿Okay? El borde anterior de la rama ascendente presenta dos estructuras. ¿Qué estructuras? Los labios, el labio externo y el labio interno. ¿En cuál de los labios creen que se inserta la aponeurosis masseterica, que ha envuelto al músculo masseter y luego se inserta en el borde anterior de la rama ascendente? ¿En cuál de los labios? El labio externo, correcto. Fíjense, el labio externo aquí se inserta. El labio interno aquí es difícil. En el labio externo, borde anterior de la rama ascendente. Y por detrás se inserta aquí en el borde posterior también de la rama ascendente de la mandíbula, o borde posterior de la rama ascendente del maxilar inferior. Y por abajo, ¿dónde? Fíjense aquí, en el borde inferior. O sea, en el intervalo que existe entre el borde anterior y el borde posterior. Ahí se inserta por abajo la aponeurosis masseterica. Lo más importante de esa membrana que envuelve al músculo massetero, llamado aponeurosis massetérica, lo más importante es que la aponeurosis se desdobla y va a envolver a este conducto. ¿Cuál es el conducto excretor de la glándula parótida? Correcto, el conducto del Nicolás esteno o conducto parótido. Aquí está el conducto de esteno. El conducto de esteno, fíjense, ¿en qué plano de la región massetérica se encuentra? Segundo plano, porque la aponeurosis massetérica corresponde al segundo plano. Correcto. Fíjense, les dije hace rato que el conducto del Nicolás esteno o conducto parótido, fíjense, en el borde anterior del músculo massetero se va a colar, y va a contornar igual a la bola. Aquí se encuentra la bola adiposa. Luego va a penetrar, fíjense, al músculo buccinador o buccinador, y va a desembocar en la cara interna de la mejilla, al frente del cuello del primer o segundo molar superior del lado que estamos viendo. Fíjense, aquí lo más interesante, aquí en esta coladura, a veces, puede haber cálculos, o sea, cianolitos pequeños, cálculos que en esta curva se puede obturar ese cálculo y ya no deja pasar saliva. Entonces esta parte en la región parotidia, ya que corresponde a la glándula parótida, se abomba. Ya es como si hubiera líquido, y es líquido, la saliva que no está pasando normalmente. ¿Por qué no está pasando normalmente? Porque en este colito se encuentra un cálculo, o sea, un cianolito, que se no deja pasar, y obvio, ¿no?, que haría la saliva se va a detener y se va a bombar esta parte. Va a aumentar el tamaño. Y muchos se confunden con una parotiditis, no nada que ver, porque eso no quiere decir nada. He visto varios casos de celulitos que obturan el conducto parotídeo, justo en el conducto. Entonces, los cirujanos, para normalizar esto, tienen que sacar este celulito. Pero a veces sabe pasa. Cuando el limón hace que se dilate un poco el codito y pase el cálculo. Algunos se confunden con la papera. La papera ya es producida por un virus, el paramyxovirus, produce
Pero lo que les dije es el aumento de saliva que se ha acumulado porque no está pasando normalmente, está obturando ese cabo. Eso ustedes incluso así conocen, ya más o menos conocen dónde desemboca ese nivel, hacen unos breves masajes, puede avanzar el cambio y salir. Ya. Segundo plano, aponeosis masetética y conducto de Nicolás Esther. Seguimos yendo de jueves adentro, vamos a llegar al tercer plano. El tercer plano, fíjense, corresponde al músculo macetero. El músculo macetero tiene 3 haces, yendo de jueves adentro, es el haz superficial, este es el haz medio, y no se ve el haz profundo porque está cubierta por el haz medio. A ver, el haz superficial del músculo macetero es este. Se ve, presenta fibras carnosas y fibras tendinosas. Las fibras tendinosas son blanquitas. Van a ver ustedes en la preparación. Y las fibras carnosas son así en el vivo. ¿Qué colores? En la carnicería, ¿qué color ven? Rojo, correcto, rojo. Y las fibras tendinosas son blanco y brillantes. Ahora, el haz superficial, fíjense, tiene una dirección oblicua, así. Oblicua, no es así tan vertical, oblicua. De arriba hacia abajo. Fíjense, por arriba donde se inserta en el arco cigomático. Sus fibras descienden hacia abajo y atrás y se van a insertar en la cara, aquí, en la cara externa del ángulo de la mandíbula. En el ángulo de la mandíbula, aquí, en la cara externa del ángulo de la mandíbula, en la cara externa, pero de la parte interior, fíjense, de la cara externa de las ramas ascendentes, aquí. El haz superficial. Haz superficial. Ahora, el haz medio es igual que la superficial, macizo también. ¿Dónde se va a insertar por arriba? En el borde inferior también del arco cigomático. La diferencia que el haz medio tiene fibras que van a descender, fibras verticalmente. Aquí se ve algo, pero aquí está tapado por el haz superficial del músculo macetero. Este músculo más o menos tiene la misma contextura, o sea, el haz medio que la superficial. ¿Dónde se inserta por abajo? En la cara externa. En la cara externa de las ramas ascendentes, a la parte inferior. Por encima de la inserción, por encima de la inserción del haz superficial, del haz medio. Ahora, el haz profundo no se ve, pero se confunde. El haz medio es muy fácil, fíjense, de ubicar. Se inserta aquí en la cara profunda del arco cigomático, es el arco cigomático, en la cara profunda, o cara interna del arco cigomático. De ahí las fibras van así. De arriba hacia adentro y de fuera, fíjense, de arriba hacia abajo y de fuera hacia adentro. ¿Y dónde se inserta? Aquí. ¿Qué estructuras están viendo? Aquí no se ve. El borde superior de las ramas ¿se acuerdan? Presenta 2 apófisis. ¿Cómo se llama la parte de adelante? Pues coronoides. Entonces el haz profundo se inserta en la cara externa de la coronoides. Ya. Este músculo al contraer se va a llevar la mandíbula hacia arriba. Fácil de darse cuenta. Lleva hacia arriba al contraer. Un poquito hacia adelante, por las fibras de la superficie, un poquito hacia adelante. Pero es hacia arriba. Inervación motriz del trigemio. Del trigemio. Con sus ramitos maceteros. Irrigación
¿Algún rato han visto? A la arteria facial. La arteria facial cuando está pasando por aquí, por delante del ángulo anterior inferior, va a dar ramitos masentéricos, fíjense, de la arteria facial. La vena facial recoge la sangre del músculo masentérico. Tercer plano. Cuarto plano, óseo. Si es óseo, ¿qué parte? Aquí se da el masentero. El músculo masentero, ¿en qué plano de la región masentérica se encuentra? Por ejemplo, tercer plano, presenta tres asas. Superficialmente y todo el mundo que no se ve. Muy bien. Acción del músculo masentero. ¿Cuál es la acción? La contraes. ¿A qué lado lleva la mandíbula? Hacia arriba, correcto, y un poco hacia adelante. Hacia arriba. Es el cuarto plano, fíjense, de la región masentérica. El cuarto plano, fíjense, corresponde a la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula. Ahora, en el cuarto plano también se encuentra, fíjense, aquí es lo que se van a grabar porque en examen de grado, en las privadas se pregunta, ¿dónde se encuentra esta cara? Pero ¿en qué región? ¿En qué región estamos viendo el cóndilo de la mandíbula? En la región masentérica. ¿Dónde se encuentra? Fíjense, en el ángulo posterior superior. Este cóndilo de la mandíbula se va a articular con la cavidad glenoidea del temporal. Es la articulación temporomandibular, fíjense. La articulación temporomandibular se encuentra en la región masentérica, fíjense, en la parte posterior superior, o en el ángulo posterior superior. Es lo más importante. No se olvide. Aquí mismo cuando dan examen de grado se olvida. Bien. Aquí se llama celda masentérica. ¿Se acuerdan de la celda parotidia? Aquí hay una celda masentérica. La celda masentérica está formada por la aponeurosis masentérica. La aponeurosis masentérica en la región masentérica, ¿en qué plano se encuentra? Segundo, correcto. Segundo plano. Primer plano es el plano superficial. Segundo plano, aponeurosis masentérica. Y en el espesor de la aponeurosis se encuentra el conducto parotídeo. Ya. La aponeurosis masentérica por fuera, por dentro, la rama ascendente de la mandíbula forma la celda masentérica. Es una celda. Ya. Por fuera la pones masentérica y por dentro la rama ascendente. Ya. Entre la rama ascendente y la aponeurosis masentérica, ¿qué se encuentra? La celda masentérica es una celda osteofibrosa. ¿Osteo por qué? Porque forma parte de la rama ascendente de la mandíbula. Ahora forma parte por fuera la aponeurosis masentérica. La aponeurosis masentérica, ¿a qué músculo pues recurre? Al músculo masentérico. Muy bien. Entonces, como contenido se encuentra el músculo masentérico. Muy bien. Ya estamos acabando. A ver, la región paramigdalina. Ustedes conocen las amígdalas palatinas, llamadas tonsilas. Ya. La región paramigdalina, nosotros no hemos hablado mucho, porque ven en borroso está todo. Fíjense, calculen nomás, fíjense, estas son las amígdalas palatinas o tonsilas.
trabajar es, si está en el caballo, ¿cómo vamos a tener que cortar el corte sanitario? ¿No? Y trabajar la región para que se cerca a las familias o alrededor, para ambientalismo. Esto estamos llevando, no trabajamos mucho, pero estamos llevando, ¿por qué? Porque al trabajar en los molares inferiores ya se puede abordar fácilmente la región paramilitarismo. Y en esta región existen estructuras, especialmente vasos. Ahí está. Hongos son estos. Decía aquí guardado. Pero se nota, ¿no? O no se nota. A ver, ubíquense. Y esto es la faringe. Ya, la faringe. Es la parte inferior de la faringe. Aquí se van a orientar. Esta es la mandíbula. Fíjense, visto de atrás. Este es el borde posterior de las ramas ascendentes de la mandíbula. Fíjense. Aquí se encuentra el músculo pterigoideo interno. Ya. Pues es una toma de atrás. Para que se den cuenta, la región paramigdalina también presenta un continente y un contenido. El continente tiene igual la forma de un prisma triangular. Fíjense. ¿Qué parecerá esto? Está aquí, miren. Esta externa, entonces presenta una pared externa y esto corresponde al espacio maxilofaríngeo, es la pared interna y presenta una pared posterior. Pared externa, pared interna, pared posterior. La pared externa está constituida por uno de los músculos masticadores, por la cara interna, el músculo pterigoideo interno, y por la aponeurosis interpterigoidea, la pared externa. La pared interna corresponde a la pared lateral de la faringe, es la faringe, es la pared lateral, fíjense, pared externa, pared interna, de la celda paramigdalina. Aquí no se ve la pared posterior, pero se van a imaginar, se encuentra atrás, o sea, esta pared posterior, con, fíjense, o sea, han visto la celda parotidia o han visto el contenido. Celda paramigdalina, no es para amigdalina. A ver, contenido, a ver, ¿qué? Esta ya, la luz, por favor. La celda paramigdalina, ¿cuántas paredes tiene? Tres. Pared interna, pared externa, pared posterior. A ver, como contenido, vamos a encontrar al músculo en esta región, al músculo estilo gloso. Contenido de la región paramigdalina. Vamos a encontrar en esta celda paramigdalina al nervio. ¿Cuál es el noveno par? El glosofaríngeo, correcto. Al glosofaríngeo. El glosofaríngeo es el nervio del gusto. En su recorrido comienza la celda paramigdalina, va a pasar por la celda paramigdalina y ya tiene que ir hasta la parte posterior de la lengua.
este nervio, el glosofárico. ¿Qué más vamos a encontrar? El nervio para el músculo del martillo. Como contenido de la célula paraventricular, vamos a encontrar el nervio para el músculo pterigoideo medial o interno, músculo pterigoideo interno. Vamos a encontrar como contenido de la célula paraamigdalina al nervio para el músculo peristafilino externo. Vamos a encontrar como contenido de la célula paraamigdalina vasos. ¿Qué vasos vamos a encontrar? A la arteria palatina inferior o ascendente. Porque hay otra arteria, la palatina superior o descendente. Esta es la palatina inferior o ascendente. De esta arteria van a ser esta, la arteria tonsilar. En la región paraamigdalina nace esta región tonsilar. Pero esta se encuentra en la arteria faríngea ascendente. Fíjense cómo contenido todas estas estructuras. Músculo estilo gloso, músculo del gusto, o sea, el glosofaríngeo, nervio para el músculo del martillo, nervio para el músculo pterigoideo interno, nervio para el músculo peristafilino externo, la arteria palatina inferior o ascendente, inferior o ascendente, la arteria tonsilar y la arteria faríngea ascendente. Esas estructuras se encuentran como contenido de la célula paraamigdalina. Ahora lo más es un dibujo, pero ya hice caso aquí, la amígdala. La amígdala se encuentra aquí, la amígdala palatino tonsil. Ya. Estas arterias, esta es la arteria carótida externa y esta es la carótida interna. Incluso la vena yugular interna, ya, que se encuentra en el espacio maxilofaríngeo, está cerquita a la célula paraamigdalina. ¿Por qué es importante? Fíjense, ni lo trabajamos, ya les explico por qué no se puede trabajar, porque es incómodo y tendríamos que destrozar muchas estructuras. Pero es importante porque, miren, en consultorio, uno quiere extraer, digamos, el tercer molar. Hacen la técnica anestésica, todo bloquean bien al nervio que va a dar inervación al tercer molar, a los nervios posteriores, y se van a querer extraer el tercer molar, o segundo, ya.
veces hay complicaciones en la extracción, especialmente en el tercer molar, porque las raíces son a veces ampulosas, a veces las raíces están unidas. Uno trata de sacar el tercer o segundo molar. Aquí está la región paraamigdalina. Ubíquense nomás de las amígdalas. De la amígdala, las amígdalas están, fíjense, por detrás del tercer molar. Un poquito por fuera. Ya tratan de sacar, se cansan, porque puede ser que las raíces están angulosas o aformadas, fíjense. Quiere sacar. Yo no se cansa. Unos botadores se llaman así. Los botadores son los elevadores. Trata de extraer con elevadores. Uno se agota y puede penetrar por accidente y desviarse por la punta del elevador y llegar a la región paraamigdalina. Uno no calcula, ¿no? Entonces, y fíjense todavía, puede llegar y seccionar la arteria tonsilar o más profunda, llegar a la arteria. ¿No ven? Eso es el cuidado que uno tiene que tener. La región paraamigdalina, estas las estructuras. La arteria tonsilar, la palatina inferior, básicamente están llegando a la célula paraamigdalina. Peor si uno se traspasa, se pasa, la región puede llegar ya a vasos más grandes. Bueno, la luz, por favor. Muy peligroso. Uno llega, le suena cualquier vaso de la sangre, uno se llena la boca de sangre.